Vientos. Fíjate que si nos regresamos al primer ejemplo que hicimos, al primer enfoque, si nos vamos al tipo de cliente B, en la última cláusula elif, esta que tenemos por acá, podríamos usar por ejemplo una cláusula else para que se vea un poco mejor y escribamos menos código. Por ejemplo aquí, pues si entro aquí, ya es un cliente B. Si la factura es menor a 500, es decir, de 0 a 499, se le va a aplicar un descuento del 40%. Todo muy bien. Y dice que si no, si es mayor o igual a 500, es decir, de 500 en adelante, pues el descuento es de la mitad. Entonces, aquí mejor podemos poner un else y nos evitamos este elif. Fíjate cómo sería. Quitamos, lo voy a comentar. Más bien lo comento acá de esta manera. Y en vez de volver a poner la condición, pues ¿qué te parece si mejor ponemos un else? Y luego simplemente ponemos descuento igual a 0.50. Y esto es mejor. Y se escribe menos código. Si es menor a 500, pues que pase esto. Y si no, ya para todos los demás casos, de 500 en adelante, pues que se haga un descuento de el 50%. Entonces fíjate cómo esto lo podemos reescribir. Pero simplemente eso fue una mejora. La ventaja de esto es que sería que el uso que usa menos código y es más fácil de mantener. Sin embargo, el código en estos ejemplos que hemos visto es más fácil de leer para alguna gente cuando están ellos iniciando en programar. Entonces, para muchos se les va a hacer una forma más fácil que otra de leer dependiendo de su nivel de programación. Y luego dice, de forma similar, en el segundo ejemplo que ya vimos, no hay necesidad de checar si la factura es más grande o igual a 250 para clientes A. Y no hay necesidad para checar si la factura, por ejemplo, es igual a 500 para clientes B. Como resultado, podemos ir simplificando estas sentencias, quitando el operador AND y la expresión booleana para estas expresiones. Pero repito, solamente estos son mejoras. Entonces, vamos a ver el resumen de este script número 6. Dice: es posible codificar una sentencia if dentro de otra cláusula o sentencia if, elif o else. El resultado será un nested if statement, un if anidado. En algunos casos puedes usar operadores lógicos para lograr el mismo resultado que obtendrías, por ejemplo, con un if anidado, como ya vimos en el segundo enfoque. Aquí no usamos if anidados, pero optamos por operadores lógicos para conseguir una expresión compuesta lógica. Para mejorar la legibilidad de sentencias if, puedes usar comentarios para describir lo que las diferentes cláusulas hacen. Por ejemplo, este tipo de comentarios de si entró aquí, por ejemplo. Entonces, damos por finalizado este script número 6 y vamos a pasar a proceder ya a otro tema también de los if. Ya poco a poco ya vamos terminando esto. Fíjate que en el curso estamos viendo la parte aburrida, tanto para ti como para mí como instructor, de lo que es la programación básica, if, ciclos, variables, etc. Ya poco a poco ya más nos queda de ver los ciclos y ya vamos a pasar a cosas más interesantes de funciones en adelante. Entonces, vamos a continuar. Dice: vamos a crearnos un script y vamos a hablar de los if y el pseudocódigo. En la mayoría de los casos dice: las sentencias if que tú necesitas son relativamente simples, entonces no necesitas planificar la manera en la que tú vas a codificar. En su lugar, puedes solo introducir las sentencias if directamente en tus programas y testearlas para asegurar que obtienes los resultados que tú quieres. Es decir, pues los ifs casi siempre son bien sencillitos y no necesitamos de tanta planificación. Por ejemplo, diagramas de flujo, por ejemplo.
Y luego dice, cuando las sentencias if se empiezan a complicar, sin embargo, tú quizás quieras hacer alguna planificación antes de que inicies a codear. Para eso, recomendamos usar, por ejemplo, el pseudocódigo. Pseudocódigo para planificar por ejemplo, podemos usar aquí pseudocódigo para planificar los descuentos a clientes, por ejemplo, en los ejemplos que vimos en el script número 6. Aquí el pseudocódigo es usado para planificar las sentencias if, que son usados para proveer los porcentajes de descuento para los varios tipos de clientes y los totales de sus facturas. El pseudocódigo es similar, pero es más simple que los ejemplos anteriores que vimos. Por ejemplo, vamos a hacer un pseudocódigo de los algoritmos que hicimos acá en el script número 6. Vamos a hacer un pseudocódigo para que veas cómo quedaría. Por ejemplo, primero, lo primero sería obtener el tipo de cliente, obviamente. Y por ejemplo, podemos hacer en pseudocódigo estos mismos scripts. Por ejemplo, si el tipo de cliente es igual a A, pues ¿qué hacíamos? Pues que preguntábamos. A lo mejor se me olvidan cuáles eran las condiciones, pero era más o menos así. Si factura era menor a 2.50 y cliente tipo A, pues aplicamos un descuento del 0%. Si por ejemplo la factura era mayor o igual a 2.50, aplicábamos un descuento del 20%. Y por ejemplo, si era un cliente del tipo B, lo que hacíamos, por ejemplo, era un descuento del 40%. Finalmente, si no era cliente ni A ni B, lo que hacíamos era imprimir un mensaje de error. Entonces, pues fíjate cómo ya esto en sí mismo es un pseudocódigo. Y esto puede ser útil, por ejemplo, cuando tu lógica de negocio es algo complicada. Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo tentativo de pseudocódigo. El pseudocódigo, pues es algo, pues ahora sí que algo propio del individuo, pero se tiene que asimilar a lo más de una sentencia, a lo más, se tiene que acercar mucho a las sentencias de un lenguaje de programación tradicional. Entonces, continuamos. Dice, el pseudocódigo es solo tu atajo personal, es decir, es muy propio del programador, para lo que necesita ser hecho. Solamente es un atajo para lo que necesitas que se haga. Obviamente, dentro de tu pseudocódigo, tienes que usar las mismas estructuras de codificación que hay en un lenguaje de programación concreto, en este caso Python. Por ejemplo, aquí muchos pueden poner, para hacer referencia a un elif, pueden poner, por ejemplo, aquí else if, pero lo importante es que respetes las estructuras que tiene un lenguaje de programación tradicional. Por ejemplo, aquí muchos lo pueden hacer así, pero sigue siendo lo mismo, hace referencia a una condición. Con que exprese lo que se quiere, basta. Al final de cuentas es pseudocódigo. Simplemente mantente fiel a las estructuras de un lenguaje. Y luego dice, en este pseudocódigo claramente se ven las sentencias if que existen en Python. Si tú comparas el código Python al pseudocódigo, puedes mirar cómo están relacionados. Obviamente, porque el pseudocódigo siempre se declina, casi siempre, a un lenguaje de programación concreto o a uno general. Y luego dice, el beneficio del pseudocódigo es que tú puedes planificar la lógica de negocio sin preocuparte acerca de los detalles de programación, por ejemplo, paréntesis, comillas
puntos y comas, etc. Pero vamos a dejarlo ya mejor para el próximo video. De momento, llévate esta idea. Saludos.